amor por la patria. JK, Juan Carlos Gómez Escobar. En esta oportunidad vamos a escuchar un audio del ex ministro de los gobiernos de la Concertación, ¿no es así?, Genaro Arriagada. Se trata del ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Genaro Arriagada, que es un demócrata cristiano y que se refirió a la crisis institucional que vive el país luego de los datos que reveló la nueva encuesta CEP. En este contexto, el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Genaro Arriagada, señaló que el gobierno es uno de los responsables de la crisis, agregando que los partidos políticos no pueden llegar y decir que es solo una crisis de gobierno. Y es lo que yo en forma permanente he tratado de demostrar, ¿no es así? Cuando me refería, por ejemplo, a que Checho Irane en un programa, él dijo que lo más probable es que Piñera pasara a la historia como este es el peor gobierno que ha tenido Chile. Y yo, en forma un poco más reflexiva, quiero dejar claro que puede que sí, puede que con el paso de los años se compruebe que efectivamente el gobierno de Piñera haya sido el peor gobierno de la historia. Pero ¿y dónde queda el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, digo yo? Entonces, acá hay que ser también un poco eh, moderado o también repartir responsabilidad. Y lo que yo siempre digo es que puede que este sea, que he demostrado con el paso del tiempo que sea uno de los peores presidentes de la historia de Chile. Pero lo que yo sí tengo claro es que esta oposición, lejos va a pasar a la historia como la peor oposición, como la peor clase política que ha tenido nuestro país, y no solamente la izquierda. Recordemos que en la derecha también hay una clase política pero bastante detestable, que no es fiel a sus ideales, no es fiel al nacionalismo, no es fiel al patriotismo, etcétera. Por lo tanto, acá, como dice Genaro Regallo, en eso le encuentro razón, no se puede decir que solamente el gobierno sea el peor gobierno de la historia y que este gobierno esté en una crisis profunda. Todo el aparato político chileno está en una crisis profunda. Vamos a escuchar las palabras de Genaro Regada, el audio, no es así, donde él menciona, por ejemplo, a Pamela Giles, que se alza como la gran salvadora, pero salvadora de qué? Salvadora que en el futuro la gente no va a tener ni siquiera un peso de ahorros previsionales. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas también con cierto cuidado. Vamos a escuchar las palabras que dijo el ex ministro secretario general de la presidencia, Genaro Arriagada, cuando se refirió, por ejemplo, a esta crisis que vive el país. No hablar de Pamela Giles en este momento. Yo diría que si uno mira la encuesta muestra una crisis del gobierno, en lo que todos estamos, pero también una crisis del Parlamento. Claro que sí. Los partidos políticos no pueden llegar y decir que esto es una crisis solo del gobierno. Exactamente. Y quiero decir además que el gobierno en esta materia es sin duda el principal responsable, pero no es el único. Uh-huh. La segunda cosa es que este Parlamento, en medio de estas aprobaciones, no ha ganado un punto y en consecuencia ha creado un cuadro en el cual uno de sus miembros, cuya orientación política no se sabe y cuya conducta democrática me merece a mí profundas dudas, que es Pamela Giles, los trata de clase política miserable. Esto es muy grave. Y en consecuencia, yo creo que aquí tenemos que darnos cuenta que está lloviendo y que aquí todos están mojados en el sentido de que están dañados. Uh-huh. Y eso no lo veo en el mundo político. Finalmente, la gente parece bastante más sensata. Hay un par de conceptos que yo quiero rescatar acá de los que dice Genaro Arriagada, y uno es que hay que darse cuenta que acá está lloviendo y que están todos mojados. Efectivamente, en estos momentos en Chile están todos los políticos mojados. Todos los políticos mojados, porque recordemos que cuando se produjeron los ataques subversivos de octubre del 2019, ¿para qué se aprovecharon los políticos de turno de la oposición?
para tratar de derrocar al gobierno y para seguir, en el fondo, destruyendo la institucionalidad chilena. Luego, por el lado de la derecha, los políticos de derecha tampoco tuvieron la firmeza como para defender la institucionalidad de nuestro país. Luego queda demostrado absolutamente que acá todos los políticos que hay en esta etapa de nuestro país, en este periodo presidencial que está encabezado por el presidente Sebastián Piñera, los políticos, tanto los diputados como los senadores, los ministros, los partidos políticos, tanto de izquierda como derecha, como de ultraizquierda, están absolutamente mojados y son también todos corresponsables de esta caída a un precipicio que ha tenido el sistema político de nuestro país. Y si bien como acá también este señor dice que obviamente el principal responsable en cuanto a la conducción del gobierno es el presidente Piñera, pero acá no hay ninguno que se escape. Todos han torpedeado desde el primer día a este gobierno y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo en que en este caso todos los políticos se mojan. Jaye Propiedades, profesionales y efectivos, venta y arriendo. No pierda tiempo, contáctese con Jaye Propiedades y podrá rápidamente solucionar su problema de arriendo o venta. Jaye Propiedades. También estoy de acuerdo en lo que se dice de Pamela Giles, una persona que está allí, que está en el Congreso, que está participando, podríamos decir, o usufructando los beneficios que da el aparato público a los funcionarios, a los diputados, por ejemplo, con jugosos sueldos, con jugosas dietas, etcétera, que está allí metida en el sistema político y sin embargo los trata a todos como unas grandes basuras, siendo que ella pertenece a ese mismo fango en este momento de políticos chilenos. ¿Y cómo se ha hecho famosa? Se ha hecho famosa promoviendo el retiro de los fondos previsionales de las personas. Pero como dice acá también Genaro Arragada, y yo rescato, pese a todo esto que se está produciendo por parte del Congreso, donde ellos siempre ganan, donde han ganado, por ejemplo, todos los proyectos del 10%, ellos en particular, como clase política, no han ganado ni siquiera, no han subido ni siquiera un punto en la aprobación. Porque la gente finalmente sabe que, bueno, al parecer, a pesar de todos estos recursos que ha logrado ganar el sistema político encabezados por Pamela Giles de obtener los 10%, pero siguen siendo unas grandes basuras. Siguen siendo, en el fondo, una generación de políticos que no le ha aportado absolutamente nada a este país. De hecho, lo que se le demuestra, o lo que demuestra Pamela Giles, como que es la gran triunfadora, y lo que demuestran también principalmente los políticos de izquierda que aquí están ganando, que han triunfado, entonces uno se empieza a pensar, bueno, ¿y qué han triunfado? Sí, efectivamente, a lo mejor pues, que las personas puedan salir del paso, pero acá ellos debieron haber negociado con el gobierno salir del paso de una forma que no consistiera en dejarlos a futuro sin sus fondos previsionales, porque esto podría ser considerado con ese viejo refrán que dice pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, ¿y quién se ha levantado como la gran triunfadora de esto? Es Pamela Giles, que ahora desde ya tengo entendido que está proponiendo otro cuarto retiro de los fondos previsionales de las personas. Es decir, yo me pregunto, ¿por qué de una vez por todas esta persona, Pamela Giles, que tiene al país en esta constante disyuntiva de tira y afloja entre el gobierno y la oposición, donde también se mete el Tribunal Constitucional? Bueno, oye, ¿por qué no demuestra inmediatamente sus intenciones, que son definitivamente terminar con el fondo de administraciones previsionales que hay en nuestro país, con el sistema de administración previsional que son las AFP? Y bueno, de una vez por todas, si van a seguir así, si de aquí en todo lo que queda del gobierno de Piñera vamos a seguir con 10%, ya tendríamos un 30% de los fondos previsionales de las personas sacadas. Bueno, ¿qué pretenden? ¿Sacarle toda la plata a los fondos previsionales? Y esta gente que actualmente está en etapa de trabajo, qué van a recibir de jubilación cuando sean mayores, cuando ya estén retirados, cuando no estén en la capacidad de producir ni para ellos, ni para su familia, ni para su país? ¿Qué va a pasar?
Esos son los datos que a los populistas simplemente no le importan, porque a los populistas lo que le importa, en el caso de Pamela Giles, es subir en las encuestas. Lo que venga después no va a ser problema de ella. Ella quiere decir, bueno, yo estoy proponiendo el 10%, yo estoy proponiendo el segundo 10%, el tercer 10%, y ahora estoy proponiendo el cuarto 10%. Lo que pasa adelante no va a ser responsabilidad mía, sino que va a ser responsabilidad del gobierno de turno. Esa es la lógica de estos políticos mediocres, que no tienen una visión de Estado profunda, que no ven a futuro, sino que ven en ganar un poquito de popularidad ahora, en estos momentos, solamente ahora. Eso es lo que les importa. El futuro les da exactamente lo mismo. JK, Juan Carlos Gómez Escobar.